Buenas a todos, estamos en el tercer episodio de La Fuerza del Campo en el local del CEA. Mi nombre es Nayo Alonso, estamos con el ingeniero Diego Heise, que es el ingeniero Renairo Franco. Hoy queremos agradecer a la gente de RLM, a la gente de La Sobera y también a la gente de UPL por brindarnos su apoyo para hacer que este podcast sea posible. Ingeniero. Bueno, nada más volver a agradecer a la audiencia por escucharnos en los dos primeros episodios que sacamos. Realmente tuvo un alcance muy bueno y agradecemos a todos los que nos están siguiendo en las redes, en Spotify y en YouTube. Hoy tenemos una persona que nos va a hablar mucho sobre lo que es el mercado y la producción de granos de arroz. Una persona que tiene mucha trayectoria en el rubro. Entonces con nosotros el ingeniero Franco, le vamos a dejar que se presente y a partir de ahí vamos a tirando las preguntas y armando el conversatorio, ingeniero, así le parece. Bueno, buenas para todos. Antes que nada, felicitarles por estas iniciativas que son muy buenas y una manera de transmitirle un poco a nuestra gente de campo conocimiento y experiencia, ¿verdad? Que es muy importante y necesitamos divulgar eso, ¿verdad? Totalmente. Yo soy ingeniero agrónomo, me recibí acá en la Universidad Nacional de Asunción. Luego tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Israel en desarrollo industrial en áreas rurales. Y luego tuve la oportunidad de hacer un doctorado en economía agraria en la Universidad Politécnica de Madrid. Al volver de ahí, empecé en el rubro de arroz. Realmente yo no me especialicé en arroz. Sin embargo, empecé y ahora en octubre, hizo 20 años que estoy en el rubro a full. O sea, no me dediqué a otra cosa más que al arroz. Y eso me dio la oportunidad de estar partícipe en toda esta evolución que tuvimos en los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces hay mucho por comentar, mucho por contar. Estamos abiertos al diálogo y a transmitir lo que haga falta. Bueno, ingeniero, queríamos como primera pregunta para que la audiencia entienda cómo estamos posicionados hoy como Paraguay, como país, explicarles un poco de cómo está hoy el mercado del arroz en Paraguay y cómo está Paraguay posicionado ante el mundo y ante la región, ¿verdad? En cuestiones de calidad y en cuestiones de producción, ¿verdad? Bueno, en cuestiones de calidad, hoy Paraguay produce un arroz que dentro del tipo de arroz que producimos, podemos competir contra cualquier otro arroz a nivel mundial, ¿verdad? En Mercosur, el arroz de mayor calidad y el arroz que mayor posicionamiento tuvo en el mundo es el arroz uruguayo. Y hoy nosotros estamos llegando a calidades que no tienen nada que envidiarle al arroz uruguayo, ¿verdad? Y está más que demostrado en los 33 países, 30 que llevamos en este año, en total 42 países a los que accedimos ya en todo este tiempo. Y como país, realmente, desde hace 20 años cuando empecé yo en el arroz, no figurábamos en las estadísticas, no existía el arroz paraguayo. Es más, la gente no sabía que había arroz paraguayo, que Paraguay producía arroz. Y empezamos a avanzar hasta hoy, estar en las estadísticas y estar número 11 en la exportación, después pasamos a 12, estamos ahí en ese rango. Y Paraguay pasó a ser un protagonista ya de las exportaciones mundiales. Un hito que nos marcó un poco fue la exportación del 2018 a Irak, que fue un esfuerzo de todos los molinos arroceros del Paraguay y logramos vencer ese paradigma que nuestros vecinos decían que no podíamos embarcar 30.000 toneladas en 20 días y llegar a los puertos de ultramar. Sin embargo, el esfuerzo fue grande, la coordinación fue muy buena, se trabajó en equipo y logramos posicionar ese barco y fue recibido con muy buena recepción en cuanto a calidad, al punto que volvimos a luego hacer otro embarque, ¿verdad? Para después pasarle a Nayo también, para seguir con la conversación, para saber nomás, el Irak como cliente y consumidor de arroz paraguayo en aquella compra que hicieron en el 2018, entiendo, hasta hoy, ¿ellos siguen comprando o fue algo de ese momento nomás de tiempo? No, fue una cuestión más de Irak en ese momento estaba adquiriendo licitaciones, o sea, sacando licitaciones para compra de arroz y compraba de Sudamérica, pero los únicos que lograban vender de Sudamérica eran Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? Paraguay nunca pudimos acceder a ese mercado
Y sin embargo, con eso logramos acceder. Luego Irak pasó a otro momento ahora mismo está, por ejemplo, pararon un poco por cuestiones gubernamentales, pararon con las licitaciones. Sí volvieron a irse otros, en ese tiempo volvieron a irse otro barco, volvimos a hacer otro barco, pero hoy no hay arroz que vaya a Irak, ¿verdad? Pero eso nos abrió un poco el resto de los mercados, ¿verdad? Eso le dio credibilidad, sí, eso le dio estatus a Paraguay y demostró que estamos preparados para hacer, a pesar de la mediterraneidad, estamos preparados para llegar a esos mercados, tanto como llegan nuestros vecinos, ¿verdad? Del Mercosur. Pero hoy, ingeniero, dentro de lo que fue ponerlo hoy a 10 años atrás, en el 2012, decime si estoy equivocado en los números, hoy teníamos, o sea, teníamos anteriormente 120.000 hectáreas sembradas aproximadamente cerca del 2012-2013. Hoy al 2024-2025 hay una intención de siembra cerca de, o sea, tuvimos una siembra de cerca de 240.000 hectáreas y tenemos una intención de siembra de cuánto aproximadamente. Es un crecimiento bastante exponencial los La últimos 10 intención de años. siembra cambió desde agosto hasta aquí, ¿no? Este año tenemos un año con bastante lluvias en momentos inoportunos de la siembra, ¿verdad? Entonces, hablando un poco con todos los socios de más industrias arroceras y cultivos, nosotros habíamos empezado con una intención de 240.000 y creo que hoy se podría llegar a 200.000 redondo. Es lo que podríamos llegar a sembrar. Principalmente por lo siguiente. Las lluvias inoportunas atrasaron la siembra. Sí. Hoy estamos un poco más del 50% del área del país sembrado y prácticamente época adecuada termina en noviembre. Entonces tendríamos que sembrar el resto en el mes de noviembre, cosa muy difícil con las lluvias que vinieron ahora en los últimos días. Entonces creemos que llegaríamos más o menos a 200.000 hectáreas. Y dentro de esa intención, para no desviarnos del foco de lo que estamos hablando y volvemos otra vez, ¿cuál es el área de siembra ideal, verdad? Porque está la cuestión de la inestabilidad ambiental, ¿verdad? Llueve temprano, llueve tarde y demás, pero históricamente, ¿cuál fue la fecha de siembra óptima para el arroz? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se está mudando eso hoy con los últimos años? Bueno, siempre se encaró el tema de la época del arroz y como toda gramínea, lo ideal es encarar de acuerdo a la cantidad, a la luminosidad, a la cantidad de luz del día y luz que reciba esa gramínea en el momento en que más necesita. Entonces, en función a eso, del 20 de septiembre al 20 de octubre es la mejor época de siembra de arroz para que cuando esté en floración, cuando esté en etapa reproductiva y empiece a cargar grano, reciba el mayor amplitud diaria de luz. Entonces, es el mejor momento. Pero ¿qué pasó? En Paraguay el mes de octubre es el mes más lluvioso que tenemos. Siempre el mes de octubre es lluvioso. Entonces, con lluvias, el arroz se siembra en seco. Lo ideal es sembrar en seco. Entonces, con las lluvias es muy difícil sembrar en octubre. La experiencia que yo tengo de los 20 años, te diría como casi 4 años tuvimos que no sembramos una sola hectárea en octubre. Porque la lluvia no nos permitió. Entonces, ¿qué fue haciendo el productor paraguayo? Fue adelantando a septiembre, adelantando a agosto, y hoy todos están conscientes de que en agosto es mejor sembrar anticipado que sembrar después de octubre. O sea, los resultados siempre son mejores a adelantarnos a ese 20 de septiembre que empieza la fecha ideal, a dejar que pase o intentar sembrar todo en esa época en que llueve mucho, ¿verdad? Porque de ahí te atasas y ya vas a noviembre. Para saber también, porque ya escuché de productores que lo hacen. ¿En julio también hay productores que siembran o...? Hay productores que siembran en julio. Pero con esa base de que ellos quieren anticipar para prever que no puedan haber sembrado después con las lluvias. Sí. ¿Solamente con esa base o hay alguna productividad en eso? Hay que mirarlo de la siguiente manera. Estamos hablando de una población, de una curva de Gauss, donde las primeras siembras de julio uno no puede pretender que tenga los mejores rendimientos. Pero la mayor cantidad del área sembrada, uno necesita que esté más próximo a la época más oportuna de siembra. Entonces, la gente que siembra en julio busca eso y busca que el mayor área que podría ser un 80% de su área, caiga dentro de la mejor época de siembra. Eso es lo que se busca. Nosotros no podemos pretender que un arroz sembrado en julio tenga el mismo rendimiento que un arroz sembrado en septiembre y que tenga las buenas condiciones y las mejores condiciones a partir de septiembre.
El otro, el de julio, tiene un riesgo de un frío. Supongamos que se siembra en julio. Tiene una emergencia muy buena porque los primeros, y en nuestro clima ocurre, ¿verdad? Los primeros días de agosto tenemos calor. Tenemos un estado vegetativo muy bueno, ya un buen establecimiento de cultivo, y ahí vienen unos fríos a finales de agosto, que es muy viable, o incluso en septiembre este año que tuvimos, Ahora en octubre. o ahora en octubre. Bueno, esto de octubre, lo que decían las estadísticas es que desde 1959 que no teníamos estas temperaturas bajas en octubre. O sea, también son cosas muy cíclicas, pero con menos ocurrencia, ¿verdad? Inclusive estamos en noviembre, ahora ya hace frío. En noviembre tenemos esta temperatura, es rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, el clima está así en los Está últimos loco. años, está loco, está loco. Entonces, eso es lo que busca el productor sembrando, algunos empezando en julio, y cada uno tiene sus condiciones, su capacidad de siembra, la condición de su campo, entonces cada uno busca un poco dónde puede entrar en la mejor ventana de siembra. Y sobre la posibilidad de sembrar en menor periodo de tiempo, va también relacionado a un poder de siembra que consiste en tener más tractores, más sembradoras, más infraestructura en general. Entiendo yo, ¿verdad? O sea, si yo quiero sembrar cierta cantidad de hectáreas en menor tiempo, por ejemplo, en una semana, necesito meter no sé cuántas sembradoras, ¿verdad? Entonces, Sí. mi pregunta a la que iba era en concepto de tercerización para este tipo de, para cosecha, para siembra, para lo que fuese, por los periodos de tiempo. ¿Cuál es la relación de porcentaje entre tercerización y propio que se busca tener dentro de cualquier finca de producción de grano, ¿verdad? Por el tema de los costos, digo. Bueno, mira, ahí te diría cada uno tiene su curva también. Claro. Y empiezo a explicar la parte de siembra. En la parte de siembra, yo tengo un objetivo, los años son diferentes y la ventana en que tengo condiciones de sembrar son diferentes cada año. Yo me tengo que preparar con una capacidad en función a mi área, pero no solamente ahí tengo que mirar mi capacidad de siembra o la ventana que tenga de sembrar. El verdadero tema ahí es cómo se viene la cosecha. Yo no puedo mirar solamente la capacidad de siembra si quiero sembrar en época, si yo no estoy preparado a cosechar. Tengo que poder cosechar dentro de esa ventana también, ¿verdad? Y eso es más difícil, más costoso. La infraestructura que necesitas para cosechar, y no solamente cosechar. Paraguay no tiene la capacidad de secado de arroz suficiente para recibir la concentración de siembra que estamos teniendo en los últimos años. Eso todos sabemos. No hay productor que tenga capacidad de secado ocioso, al contrario, estamos por debajo. Entonces me voy otra vez. Ya calculaste tu cosecha, tus capacidades, entonces te vas viendo tu siembra, tu mejor momento de siembra. Y yo te diría lo siguiente, yo dejaría un 20% de tu capacidad ya alquilada. O sea, alquilaría el 20%. ¿Para qué? Para que en el año en que estás más apretado puedas cubrir con ese 20% alquilado y sembrar todo a tiempo. Hay otro año en que estás más liberado y no tenés necesidad de alquiler. Entonces yo más o menos te diría esos números, pero te vuelvo a decir, cada campo y cada situación es diferente. Pero esa es una buena relación. Pero aportando con lo que dice Diego, nomás para mí es un menjurje de todo, ¿verdad? Si bien tener la fecha óptima, técnica, agronómicamente hablando, ¿verdad? Que la comenta el ingeniero, como decimos, mediados de septiembre, comienzo de septiembre, octubre y demás, donde le puede agarrar la mayor cantidad de luz, cerca de diciembre y demás, que son los días más largos de luz, y tener una capacidad operativa de siembra, ¿verdad? Y dentro de esa capacidad operativa, sí, bueno, voy a sembrar más antes para no tener estos problemas y no tener el arroz de noviembre. Pero dentro de esa capacidad operativa también, y me puede decir, ingeniero, si estoy equivocado, yo creo que es muy fino la cuestión de elegir, voy a tercerizar máquina para meter en mis campos, ¿verdad? Porque hoy, ¿qué es lo que más cuida el arrocero dentro de sus campos? El ingreso del arroz colorado, ¿verdad? Y generalmente con la tercerización de las máquinas, aumenta la tasa de diseminación dentro del campo del arroz. ¿O estoy equivocado, ingeniero? ¿Es así o no? El arroz colorado entra por todos lados. Pero si le das un partido más para jugar otra Primero vez, que sí, evidentemente viene uno ve tercerizar.
La realidad es que ahí hay todo un tema de inversión, de amortización de tu capital invertido. Claro, sí. Uno dice, voy a comprar una sembradora más para cubrir ese 20% y es una sembradora de 300 mil dólares que yo tengo para sembrar durante 20 días del año. Sí, que usaba una vez al año. Claro, entonces es un capital parado. Entonces, tiene un poco que ver con eso y uno alquila y ahí ahí entramos a un tema importante. Sí puede ser una forma de diseminación, pero sí también el productor tiene que ser consciente y tiene que exigir a sus prestadores de servicios, a sus contratistas, ¿no? Limpieza de máquinas. Yo no puedo meterle a un tercerizado en un campo que sé que tiene un poquito más de infestación de arroz colorado y de ahí que pase directamente a otro que está menos infestado. Tengo que exigir lavado. O sea, tengo que exigir un montón de cosas que en cierto modo le incomodan al prestador de servicio, pero son cosas que hay que hacer. Sí, pero es la única forma de poder hacer, ¿verdad? Es parte del servicio que estás pagando, ¿verdad? Entonces, yo me iría por ahí el tema de siembra, ¿verdad? Calcular y ver un poco cómo amortizas tu capital y ver si te compensa tener ese capital parado para 20 o 30 días. Y lo mismo se aplica al momento de comprar cosechadoras. En el momento de invertir en cosecha, tenés una cosechadora. Para esos 20 días en que tenés tu pico de cosecha, y ahí ya estamos hablando de 500 mil dólares en una cosechadora que está parado para 20 días de sal. Es cierto, la gente mira de una manera y calcula de la hacienda. Sí, 500 mil dólares, pero con eso salvo 2 millones de dólares en grano. Está bien, pero no se mira de esa manera, ¿verdad? No hay que hacer esa comparación porque no es así. No es exactamente así los números. Entiendo, pero bueno, sí. Y te consulto yo, un productor de ¿cuántas áreas puede cosechar con una máquina? O sea, ¿a qué me refiero? Voy a formular la pregunta. Si yo tengo 2.000 hectáreas o 1.000 hectáreas, ¿cuántas cosechadoras tengo que calcular para 1.000 hectáreas? ¿O cómo calcula el productor su disponibilidad de cosecha, o sea, su capacidad de cosecha en cuanto a cosechadoras propias? Bueno, vamos a hablar de promedios porque hay cosechadoras de distintos tamaños, ¿verdad? Pero con las cosechadoras que hoy se manejan en el sector arrocero, yo me iría a 700 hectáreas por cosechadora. Y cuando el productor tiene que estar planificando y proyectando su cosecha, yo tengo que tener una forma de calcular. Hoy ya hay software. Hace 15 años nosotros hacíamos en un Excel donde sacábamos unos gráficos donde simulábamos la cosecha y a partir de ahí vemos cuál es tu capacidad de cosecha y cuánto grano te quedaría maduro si te vas con esa capacidad de cosecha. Entonces le agregás 2 cosechadoras más. O sea, esos ya son cálculos que tenés que hacer antes y ahí empezar a enfrentar y a buscar alquileres. Y ahí vamos a un tema que hay que decirlo de la siguiente manera. No tenemos profesionalizado el servicio de contratista en arroz. ¿Solo en arroz o en la producción de granos en general? A mí me luce, no conozco, no, pero por ciertos comentarios que hacia el norte, en el sector sojero, perdón, hay un poquito más de servicio y hay un poquito más de profesionalización en servicio. Hoy, la gente que está prestando servicio en arroz normalmente son productores pequeños que dejaron de sembrar por algún bache en su flujo de caja. Entonces, se quedaron con las máquinas y empiezan a prestar servicio. Que normalmente ya son máquinas que ya están un poco descuidadas porque justamente tuvieron ese bache en flujo de caja, ¿verdad? Entonces, no hay si uno se compara, por ejemplo, yo una vez fui a un cultivo de copra, cuando copra tenía acá en Argentina, en Mercedes Corrientes, tenían 10.000 hectáreas cosechando y ni una cosechadora propia. Eso no está bueno tampoco. No, pero eso es impensable acá. Y yo no entendí por qué hasta que empecé a recorrer y a hablar con los prestadores de servicios. Eran prestadores de servicios profesionales. Había familias que su negocio, su empresa eran 4 cosechadoras. Esas familias trabajaban los 4 hijos, el padre y 3 hijos en la cosechadora, la madre cocinando, y ellos prestaban servicio. Pero prestan en Argentina al arroz, termina el arroz y van a otro cultivo al sur de Argentina y se mueven por toda Argentina haciendo. Y son prestadores profesionales de servicio. Eso no tenemos en Paraguay. Entonces, para entender nomás el concepto, si Paraguay tuviese, hablemos específicamente del arroz, Sí. si la producción de arroz en Paraguay
tuviese ese tipo de calidad de tercerización, sería factible, y hablemos de nuevo de las cosechadoras, que el productor no tenga la necesidad de tener cosechadoras propias. Sería factible. Estamos hablando de una cosa, o sea, estamos lejos todavía de eso. Claro, no entiendo. Estamos muy lejos, Haciendo un caso hipotético. pero sería factible porque se dio al otro lado, ¿verdad? Si tenés los servicios profesionales bien profesionalizados, podés, y gente seria con las cuales cerrar un contrato, tener un trabajo permanente con ellos, se puede. ¿Cuál es el problema, ingeniero? O sea, yo tuve en varios campos en el Chaco y demás, también en la región oriental, y en varios de los campos, había algunos que teníamos cosechadora propia, otros con tercerizados. Por supuesto, tenés contratista le querés tirar la botella por la cabeza, y tenés contratista que vos decís, este es un tipo serio, ¿verdad? Y te das cuenta del que el momento es un tipo serio cuando está preparado, está con su equipo, tiene los repuestos más, pero y está preparado para cualquier eventualidad. Pero hoy, ¿cuál es el desafío del contratista arrocero? Es que cuide su máquina, que limpie, que se comprometa a hacer. O sea, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que dar para decir, che, esto puede pasar? Bueno, ¿Verdad? Capaz por un contratista que está escuchando y dice, che, yo quiero prestar servicio en el arroz y además me van a pagar. ¿Cuánto? Yo en proyecciones de cosecha yo puse $180 por hectárea de la cosecha del arroz. no, ¿Cuánto es? 200 para arriba. 200 para arriba. Depende de la zona, depende Bueno, de 200. evidentemente eso va en relación a su capacidad de cosecha, que va a tener un avance menor de área por día en relación a otros cultivos, ¿verdad? Pero ¿por qué no puede haber? O sea, ¿qué problemas están teniendo? No, es un proceso, es un tema de tiempo. Yo te diría, es un tema, el arroz creció muy rápido. Bueno, hay que hacer un paréntesis así y hacer el siguiente comentario. El arroz es uno de los rubros que más maltrata a las máquinas, porque estamos hablando de tractores que se mueven en unas condiciones súper difíciles, unos tractores que uno ve un tractor llevando con un acoplado granelero, cosechando arroz, y ve patinando, ve que esa rueda da más vueltas de lo que se mueve el tractor. Luego hasta llega a hundirse, se tiene que estirar. Las máquinas en el arroz se maltratan más. La cosechadora, el recambio de cosechadora normalmente se da en menos tiempo en arroz que en soja, que en trigo, ¿verdad? Entonces, hay que saber manejar eso y yo creo que es cuestión de tiempo que haya gente que empiece a profesionalizarse en eso, ¿verdad? Eso requiere un poco conocer la máquina, hacer un equipo bueno que maneje las máquinas en forma adecuada y preste un buen servicio, ¿verdad? Y tengan seriedad. Hoy ya tenemos empresas en Paraguay que yo estoy seguro, es más, a mí mismo, si hoy tengo un buen prestador de servicio, me caso con él y hago contrato por 4 o 5 años sin ningún problema. Hoy hay prestadores, o sea, uno tiene que haber. Sí. Hay buenos. Hay buenos. Pero hay buenos. arroz que vos decís, che, yo cosechadores no tengo, Sí. ni tolas tampoco y demás, porque esa parte de servicio todo con Pepito González, ¿verdad? ¿Verdad? Y Pepito González de 10, todo lo otro, y me dice, bueno, necesitamos más Pepito González. Hoy ¿qué ocurre? Hoy ¿qué ocurre? Que yo tengo 10 cosechadoras y para enfrentar un poco el pico de cosecha voy a alquilar 5 más. Necesito 5. Si fuesen mías esas cosechadoras, necesito 3. Pero como que son tercerizados, son prestadores de servicio, veo 5. Porque la eficiencia de esas máquinas normalmente son máquinas como te digo, con menos más desgaste, más desgaste, un poco más cuidado. viejas, un poco más. Entonces, hoy sí ya estamos teniendo algunos productores pequeños que de paso están dedicándose al servicio y están adquiriendo máquinas nuevas con las cuales prestar servicio, ¿verdad? O sea, es cuestión de tiempo, te diría yo, que va a cambiar eso y evidentemente la economía te lo dice. Si hay alguien que se especializa y optimiza eso, evidentemente va a tener una ventaja sobre el productor que está centrado en su rendimiento, en otros aspectos de capacidad de cultivo, secado, en su demás, capacidad de secado, en sus aplicaciones, en sus insumos, en su control de enfermedades, ¿verdad? Entonces, y alguien que pueda especializarse en eso y resolverte ese problema, evidentemente lo contratás. Genial. Uh-huh. Yo quiero hablar de la cuestión, quiero continuar más, granulando un poco más lo del arroz colorado, que es algo que me interesa bastante más, cómo afecta a los controles y demás. Decime si estoy equivocado, también en los números, además que te puedo decir, pero el arroz colorado te puede tirar el rinde cerca del 30%, ¿verdad? Sí, que más o menos lo que escucho de lo que se está diciendo. Y dentro de los campos hoy,
que están con problemas de arroz colorado, de repente tienen que entrar en una rotación con soja para el siguiente año y tiene que disminuir el área de siembra de arroz y demás. Y vi algunos productores que entran a quitar mano. ¿Cómo hoy se está combatiendo a mediano, corto, a largo plazo? Hay variedades que yo pueda, que pueda sembrar, no sé, que puedan ser resistentes a X herbicida que le pueda controlar al arroz colorado. Además, ¿cómo eso está manejando? Sobre el punto, para complementar nomás la pregunta, para tirarte ya toda la bocha para que vayas Sí. jugando con la pregunta. Comúnmente, bueno, creo yo, la mayoría del área de que se produce arroz hoy está muy saturada de arroz rojo en el sentido de que se produjo arroz sobre arroz y no estaba inculcada esa cultura de rotación de cultivos más allá de hacer preparado de verano, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yendo por ahí, de que tenemos rojo, de que generalmente se hacía preparado de verano, hoy hay como veníamos hablando, hay como una moda, creo yo, que se está instalando en los productores de arroz de probar, de producir, de sembrar soja, no como un cultivo de renta, sino con la posibilidad de limpiar el campo o ambas opciones. Si tenés experiencia con eso, si es también una posibilidad utilizar la rotación de cultivos para la limpieza del rojo, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el rojo? ¿Cómo venimos con el rojo? ¿Qué tanto afecta la productividad, como dice Nayo? ¿Y qué opciones tenemos ahora porque tanta área para crecer, no sé cuánto tendríamos porque la limitante es el agua, ¿verdad? Sí. La limitante más grande de la producción de arroz es el agua. Entonces, eh, ¿cuáles serían la capacidad o la forma de lidiar con ese rojo, ¿verdad? Bueno, la limitante de la producción de arroz en Paraguay no es el agua, ¿No? ¿no? Somos uno de los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos renovables del mundo, disponibilidad per cápita del mundo. O sea, tenemos suficiente agua. O sea, agua, y hay campos adecuados. O sea, la posibilidad de crecimiento del arroz en Paraguay son técnicas, o sea, por cuestiones de recursos naturales tenemos muchísimo. Dependería de una cuestión más económica, una cuestión coyuntural, o sea, son varios otros factores de mercado que van a ir regulando. Pero condiciones en Paraguay para producir arroz se puede llegar a 3 millones de hectáreas. Si dejamos de lado todo el resto, tenemos agua, tenemos campo para hacer fácilmente 3 millones de hectáreas. Perdón, sobre el punto, hermano, no me refería a de la cantidad de agua que tenemos disponible, sino a la ubicación de los campos de poder acceder al agua que tenemos. A eso es lo que me refería. También, pero igual, los campos que están lejos de los cauces de agua, tengamos en cuenta lo siguiente, hay zonas en Brasil, en Uruguay, que no se sirven del agua de los cauces, tienen reservorios. Nosotros tenemos condiciones en Paraguay, hay zonas que tienen muy buenas condiciones para acceder para hacer reservorios, incluso reservorios comunitarios donde se acopie agua, o sea, condiciones hay. Había que ver el costo de inversión, había que ver un montón de cosas que realmente poner sobre la mesa, que eso sí condicionaría un poco el decidir hacer o no. Pero condiciones para producir arroz, si no tuviese la limitante financiera, un poco rentabilidad y un montón de cosas, hay. Condiciones naturales y agua hay. Donde vemos estos campos muy planos, pero decimos, no, estamos a tantos kilómetros del río, igual se puede. O sea, habría que evaluar nomás las condiciones las inversiones que necesitan, ¿no? Bueno, pero el tema de arroz colorado es todo un tema, sería un capítulo aparte. Yo les diría, podríamos hablar todo un podcast de arroz colorado. Vamos a entenderlo. Para que la audiencia entienda, nomás el arroz colorado es el factor que más puede afectar o que afecta hoy la productividad del arroz paraguayo. Claro, y que da una intro del arroz colorado y vamos debatiendo sobre el tema. El arroz colorado es un arroz con una película roja colorada y es un defecto para el arroz que nosotros consumimos, que es el arroz blanco pulido. Y es un arroz salvaje, arbóreo, o sea, una mezcla ahí de varios y sale un arroz que no es padronizado con el resto del arroz que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces cuando ven el plato uno, hace la diferencia el arroz colorado. Una mezcla de Dios y Pantera. Sí, entonces ahí quiero decir un tema muy importante. Al combatir el arroz colorado no combatimos contra una maleza, combatimos contra un gen, que es cosa muy diferente.
combatimos contra un gen que está dentro de nuestro propio arroz que producimos. Entonces, combatir contra un gen es muy diferente a combatir contra una maleza. Si eso tenemos en la cabeza, cambia un poco toda la perspectiva. Entonces, combatimos contra un gen. Hace unos años tuve la oportunidad de escucharle a una experta americana que tenía años de experiencia en arroz colorado, y ellos tenían en Estados Unidos una zona que tuvieron una infestación grande de arroz colorado, lograron erradicar el arroz colorado, 10 años después volvieron a tener. Y se dieron cuenta que no es que erradicaron realmente, es que estaban combatiendo, tenían que seguir tomando medidas para mantener al arroz colorado a niveles controlables. Bueno, y ahí me voy a lo siguiente. El productor paraguayo tiene la gran oportunidad que tenemos todavía muchos campos nuevos. Nosotros no podemos desaprovechar eso, y el control del arroz colorado empieza con las decisiones, con las primeras decisiones que hacemos en un campo nuevo. O sea, el arroz colorado hay que prevenirlo y hay que combatirlo en forma integral. O sea, son muchas medidas las que tenemos que hacer, practicar y acostumbrarnos para mantener el arroz colorado a unos niveles bajos. Esa es la realidad. No es ni solo soja, no es ni solo rotar, no. Primero, yo no puedo esperar a que mi campo esté infestado para tomar medidas. Yo tengo que tomar medidas por más que yo no esté viendo colorado en mi campo. Entonces, yo empiezo hoy con un campo nuevo. Primero, yo no voy a meter ahí una máquina que estuvo en otro campo que ya tiene cierta infestación. Voy a lavar la máquina antes de meter. Segundo, yo tengo que tener una semilla libre de colorado y estar seguro que está libre de colorado para meter a ese campo nuevo. Bueno, ahí te interrumpo. Sí. ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿cómo yo sé la semilla? Estoy sembrando IRGA 424, no tiene arroz colorado. Porque tiene que estar certificado y tenés que tener unos análisis. La certificación viene a partir de análisis, y yo como productor tengo que volver a hacer muestras aleatorias y buscar a llevar a un laboratorio y buscar arroz colorado. Entonces, acá es muy importante de que la gente que hace semillería en Paraguay o que va a importar semillas, sí, sea consciente de que si llega a hacer las cosas a medias, va a estar afectando la producción futura de arroz en Paraguay, ¿verdad? Entonces, es una cosa de conciencia también que todos los productores tenemos que ponernos la camiseta y pensar a futuro también. Yo hoy te diría que estamos más concientizados que hace 5 o 10 años, pero te diría también que falta más conciencia del productor. No queremos gastar en semilla, no queremos pagar buena semilla, y tenemos que pagar en semilla de calidad. Ustedes que tienen experiencia en ganadería, hay que invertir en genética, y esto es invertir en genética. Totalmente. Yo tengo que invertir en una buena semilla que tenga una buena pureza de la variedad, ¿verdad? Para poder tener un cultivo que pueda un poco manifestar su potencial. Yo tengo que aprovechar el potencial de esa variedad que estoy sembrando. Claro, o sea, en cualquier rubro, en cualquier proyecto se da que a menor inversión no espera el retorno que vos estás esperando. O sea, si querés que te venga una buena productividad, tenés que hacer la inversión, y principalmente en la semilla, ¿verdad? Que es la productora de todo. Y no solo eso lo vuelve sostenible la producción en ese campo. Sí, claro. Entonces yo te diría lo siguiente. Yo productor voy a entrar en campos nuevos, no permito que vengan máquinas, yo invierto en una buena semilla. Mi siguiente paso, yo tengo que ir haciendo rowing, control manual. Para que entienda la gente el rowing, cómo se... El rowing se hace, bueno, hay varias maneras. Rowing es carpida. No, rowing es... Yo pensé en inglés, no vamos a hablar en inglés. Sí, pero viene de ahí. Claro. Rowing es una persona que va a recorrer y en algunos casos arranca el arroz colorado que encuentra. Sí. Y en algunos casos... entre dos sería. Entre dos con una barra y tienen un hilo. Una piola que está impregnado con un poco de glifosato, y con eso va pasando, porque el arroz colorado normalmente es un poco más alto, y con eso va tocando, y eso hace de que después ese arroz muera y no llegue a reproducirse, no llegue a producir semillas y a hacer un banco de semillas en ese lugar. Okay. Entonces, eso hay que atacar tempraneramente,
se tiene que tomar muy en serio eso. Y no tenemos que esperar a que se vea mucho colorado en nuestro campo. Nosotros tenemos que tener la cultura ya de recorrer con tus aguadores. Cuando ya terminaron de regar eso, ellos tienen que recorrer y arrancar colorado. Tienen que perseguir manualmente eso. Porque una planta de colorado te genera unas 300 plantas para el año que viene. Y ahí vamos, la resistencia del colorado es increíble, porque ellos se adaptaron. Eso ocurre con la altura. Pero yo te digo, hoy en día el colorado está mucho más resistente. Hoy en día hay semillas. A nosotros nos pasó que tuvimos una semilla que trajimos de Brasil, te estoy hablando hace 12 años, que tenía arroz colorado de la misma altura que el arroz normal. O sea que no era distinguible. No era distinguible. Entonces yo, cuando estaba en su etapa vegetativa, no podía distinguir. ¿Qué pasó? Cuando entró uno de los técnicos, un ingeniero con mucho más preparación y experiencia, empezó a notar una diferencia en esa... Y la altura no era. ¿Y el color? Sí, alguna diferencia encontró, ya no recuerdo cuál que empezó. Entonces empezamos a ver qué será esto. Pensamos, se nos mezcló la semilla, esto. No, vino arroz colorado que fue regulando la altura. En cierto modo, arrancando uno de los más altos, va seleccionando y va permitiendo que se vaya quedando. Sí. Hace una selección uno. Entonces, no es tampoco esa la única manera de controlar, pero es una manera más de controlar. Y ahí también hay arroz, nosotros le decimos negro o el guacho también. Sí. No es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Son menos agresivos? El tema es que el arroz guacho es más controlable porque tenés que controlar antes, viene la preparación anticipada. El arroz guacho te sale un poquito antes o sale antes de sembrar o sale después de la siembra, preemergencia, y ahí podés controlarlo. El tema del arroz colorado es que te sale justo con tu cultivo, y es un poco más complejo de controlarlo. Y también, es más, el arroz guacho normalmente es de la variedad que sembraste el año anterior. Entonces hasta no molesta, diría yo. No molesta en el sentido de que en el producto final podría no distinguirse, pero en el rendimiento sí está compitiendo, porque esa es una semilla que no tuvo tratamiento, que tuvo menores condiciones, no es una semilla seleccionada. Entonces la planta que salga de ese guacho no podemos esperar el mismo rendimiento que tu semilla que fue seleccionada con vigor, con todas estas condiciones. Entonces afecta sí al rendimiento final, pero menos a la calidad del producto final que uno tiene en la industria. Entonces el colorado sí es un problema, no sé, perdón, en el pulido tiene problemas. Entonces es una situación complicada. Pero me cambió lo que me dijiste, que no es una maleza, es una cuestión genómica. Sí. Sí. Ya que está adentro. Bueno, a esos productores nuevos que están creciendo hoy en campos nuevos de maíz, bueno, yo quiero semilla, ¿verdad? Hoy yo quiero semilla de maíz, le llamo a X personas, tienen semilla, pero posiblemente de producción. Bolsa blanca. ¿Cuál? Bolsa blanca. ¿Cuál es el siguiente paso para la certificación? Donde yo puedo decir, no tengo problema, yo te pago, pero ¿dónde consigo? Y O sea, ¿qué políticas que se están haciendo y más? Se va a traer esto y demás para sobre el punto poder corregir eso, para ¿verdad? que pueda hablar también en qué proceso está la industria de la producción del arroz en cuanto a la importación de nuevas variedades. ¿Qué proceso están tomando? Porque yo sé que están también en procesos ya avanzados de certificación para poder traer nuevas semillas, porque eso tarda años, 1, 2, 3 años inclusive, para que se pueda importar, entiendo yo. Sí. La realidad es que la situación es la siguiente. Nosotros en Paraguay, por lo general, estamos usando semillas o variedades obtenidas en Brasil. Las variedades brasileras son las que mejor se adaptan a nuestras condiciones, y estamos usando variedades brasileras. No tenemos una variedad nacional. Una variedad nacional se podría tener, pero requiere inversión, ya que el productor no es viable para un productor trabajar en eso. Sí, como gremio estamos viendo qué se puede hacer. El IPTA estuvo trabajando en eso, algo de variedades, pero la realidad que lo ideal, si yo tuviese una varita mágica y pueda decidir eso, tendría un instituto de investigación que esté desarrollando y que esté sacando 1 o 2 variedades nuevas por año que cumpla con las distintas necesidades o las distintas zonas del país, y un poco apuntando también a clientes o a las preferencias del cliente.
Perdón. que no solo sea Brasil. ¿Y acaso hoy Paraguay no es lo suficientemente grande en producción de arroz para que se piense en eso? ¿No tiene el impacto necesario en la producción Yo creo que a nivel, perdón, pero a nivel país? a nivel país sí, pero a nivel internacional yo creo que son muy chicos como para que venga un externo de más a venir a hacer ese Pero no desarrollo. externo, un instituto nacional. Sí, es viable. Hoy estamos hablando de que Paraguay exporta alrededor de 400 millones. Los últimos 2 años fue más que 400 millones de dólares. Justo estaba mirando De- el número exacto, sí, ¿verdad? Ahora hasta septiembre del informe de la Caparrós tenemos 287 millones de dólares en exportación y más de 1 millón de toneladas exportadas, puntualmente 1.050.000. 11.500 toneladas más en relación al año anterior, pero el año anterior tuvimos 400 millones de dólares en exportación. ¿Verdad? O sea, exportamos más y recibimos menos. precio, Fue una cuestión de precios, precio. ¿verdad? El precio Pues está, podemos ir hablando después de lo que está sí, aumentando en Guinea, la el cuestión precio de está los precios, ¿verdad? 50% de lo que estuvo el año pasado. Pero bueno, Cuestión de semilla. es cuestión, el tema de la semilla es la siguiente. Yo creo que sí va compensando, pero hoy ponemos un instituto que se dedique exclusivamente a eso y empieza a desarrollar. Eso requiere un fondo importante y requiere como mínimo 4 o 5 años para ir teniendo variedades nacionales, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Ahora, como gremio, también el sector arrocero está trabajando en traer esas nuevas variedades brasileras, porque cada vez necesitamos nuevas variedades brasileras e introducirla al país. Lo que pasa es que un BCU para introducir una variedad requiere 2 años como mínimo de prueba de inducción, de introducción al país, donde se prueban parcelas experimentales en 5 lugares diferentes, son ecorregiones diferentes del país. Eso se presenta en un informe al SENAVE para que después se permita y se pueda aceptar la introducción de esas variedades. Y para eso tenemos que tener los permisos también de los obtentores, lo cual con algunos obtentores tenemos todavía problemas, específicamente con el IRGA. Sin embargo, con otros obtentores privados que están sacando unas variedades muy interesantes, estamos logrando. Este año, hace unos meses llegó, hace 2 meses realmente llegó la primera carga de una variedad de un obtentor privado brasilero, FMG 1100 y FMG 1002, los cuales es una importación totalmente hecha con semilla certificada de muy buena calidad y son variedades que por las características son muy promisorias para nuestros campos. Se está trabajando en eso, en poder tener, en que el productor tenga las opciones, en este caso, mientras que tengamos variedades nacionales, de importar variedades y con semillas certificadas y de buena calidad, ¿verdad? O sea, se está trabajando en eso, no es fácil, no es fácil. Volviendo al punto del arroz rojo, de cómo se combate, de repente podemos decir también que se usan productos químicos. ¿Cómo está? Te voy a tirar dos preguntas que estábamos charlando anteriormente. ¿Cómo está el costeo del arroz? Porque, bueno, toda la utilización de productos químicos, tanto para herbicidas, insecticidas, fungicidas inclusive, elevan el costo de la producción. ¿Cómo estamos en relación a eso? ¿Estamos tendiendo a usar más por necesidad de ir limpiando más ataques de hongos, de introducción de hongos? Y ahí conecto con la otra pregunta que te había comentado. ¿Cómo afecta eso a la productividad y cómo eso afecta el estatus del grano en el sentido de que entiendo yo que para mercados internacionales como europeos específicamente tienen limitaciones en utilización de productos químicos y fitosanitarios, ¿verdad? De repente vos sembrás una parcela que tenés la intención de mandar a un mercado europeo y vos tenés que restringir ciertos productos, ¿verdad? Entonces te tiro esas dos preguntas. ¿Cómo estamos con la utilización de estos productos y cómo eso puede afectar la productividad y la intención de entrar a mercados europeos? Bueno, bien, te voy a responder y voy a enganchar con lo que habíamos hablado de arroz colorado y rotación, porque tiene también mucho que ver. Siguiente paso de nuestro arroz colorado y del control es que a partir de cierto momento tenemos que empezar a rotar, no solamente por control de maleza, también por fertilidad de suelo y también
por menores costos en preparación de suelo y justamente en insumos agrodefensivos, es empezar a rotar con soja, empezar a hacer algunos cultivos de invierno que permitan mantener el suelo con una cobertura, y ahí entra la combinación con ganadería, entra la combinación con rubros. Nosotros estuvimos probando trigo también en Arrozales, está todavía muy verde eso. La experiencia que te cuento que hace 12 años nosotros cometíamos muchos errores, ¿verdad? Aprendimos con muchos errores y hace 12 años empezamos a hacer soja en un cultivo que tenía en ese momento 10 años de cultivo de arroz y tenía 4 años de cultivo de las primeras variedades resistentes de las primeras CL que salieron, resistentes a herbicida, que es un sistema para poder controlar el arroz colorado. Con lo cual ya teníamos arroz colorado resistente a ese herbicida, porque no teníamos esa experiencia. Y empezamos con la soja. Hicimos 3 años de soja. Tampoco teníamos experiencia con la soja en Campos Bajos, que es totalmente otra historia, otro manejo, otra realidad. Y después de los 3 años volvimos al arroz y tuvimos 1.500 kilos más de rendimiento, directamente. Con los mismos tratamientos, tuvimos 1.500 más y un arroz colorado controlado. Perdón, Sí. Después de haber hecho 3 años de seguido soja. Soja. No haber hecho un año soja al año No. anterior, al año siguiente entrar ya con Sí, arroz. pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un campo ya infestado. Entonces yo te diría hoy, al productor ese que está empezando, que le estamos marcando un poco su ritmo, ya cuidó la semilla, a partir de cierto momento hacer algún tratamiento, o sea, hacer algún cultivo con tratamiento CL, con alguna variedad CL, para reducir alguna población. Pero estamos hablando antes de tener mucha infestación. Nosotros tenemos que adelantarnos al colorado, no esperar a que nos moleste. Ese es el primer concepto. Tenemos que hacer el manejo y adelantarnos al colorado, no esperar a que nos moleste. Y empezar a hacer como máximo 2 años de CL, de Clearfield, y después podríamos ir a otro cultivo, rotar con soja. Esa combinación es la que va a hacer sostenible toda la producción. Yo tengo una experiencia de que llegamos a un extremo de rendimiento, de afectar al rendimiento, que vos hablabas de 30%, realmente ese tenía Es un extremo total. casi el 45% de disminución de rendimiento por el exceso de colorado que teníamos en ese momento. Fuimos a la soja y volvimos con unas mejores condiciones, pero no hay que esperar a eso. Claro. Entonces, hay que hacerlo antes. Entonces, cuando empezás a usar Clearfield 2 años, volver al convencional, hacer rowing y empezar con ciertas medidas, tengo una experiencia de haber llegado a parcelas con 14 años y un rendimiento todavía muy bueno de 8.500 kilos seco limpio y 14 años de seguido de arroz. Tampoco recomendaría al 100% eso, pero sirve de prueba de que si uno empieza de cero a hacer bien las cosas, se vuelve sostenible, porque hay años en que uno se ve obligado a hacer más arroz porque ve que uno va a necesitar más grano o hay ciertas condiciones que te permiten hacer más. Entonces, si uno ya lleva ese cuidado, puede hacer alguna excepción en tu plan de rotación que tenés, ¿verdad? Pero tengo esta experiencia que 14 años llegamos y a los 14 años ya el problema no era el colorado. Había otras malezas, las ciperáceas que empezaron a ser un problema. Y realmente también entramos un poco porque ya fuimos conscientes de todo, de la necesidad de rotar y entramos a la soja. Entramos a la soja solamente 2 años y después ya volvimos al arroz. Y con muy buen resultado. Para que se entienda nomás, Sí. el sentido de la soja es que se pueden usar productos que en el arroz no, ¿verdad? ¿Es así? Sí, y se puede controlar el arroz colorado y varias malezas que no se pueden usar en el arroz, Claro. para combatir gramíneas, ¿verdad? Y el otro sentido de la soja es la fijación de nitrógeno, lo que ya sabemos que siempre tienen las leguminosas. A partir de ahí está el tema también de que fue evolucionando eso. Hace 12 años, como cuento, que hicimos esa primera soja, eran variedades que no eran estas nuevas variedades que tenemos que son muy resistentes al encharcamiento. Entonces los rendimientos eran bajos, eran ciertas condiciones.
Hoy el productor que rota arroz, soja, tiene que apostar a una soja rentable. O sea, hoy hay que hacer rentable, hoy hay que invertir, hay que poner, hay que buscar gente, hay que manejar, buscar la manera de manejar de forma distinta y correcta esa soja en arrozal, y tiene que ser un arroz rentable. Y te diría lo siguiente, tiene que ser un arroz con tiene que ser una soja, perdón, con menor rango de variación de rendimiento que la soja convencional que tenemos hacia la zona de Itapúa y Alto Paraná. ¿Por qué? Porque tiene que ser una soja que manejamos y tenemos agua, que cuando le falta agua podríamos evitarle el estrés hídrico y tener el sistema de drenaje adecuado, que cuando tenemos un exceso de agua que es normal en esos campos bajos, podamos drenar el agua en su momento. Entonces, eso tiene que hacer que esas variedades que son bastante resistentes al encharcamiento, pero no tienen la alta productividad que tienen el alto potencial que tienen esa soja que hacemos en Itapúa y Alto Paraná, pero tiene que tener un rendimiento medio que aseguremos, y que en la suma de 5 o 10 años de soja que uno hace en los distintos lugares, te mantenga una rentabilidad buena. O sea, No puedo dar un margen aceptable a la par de mi negocio principal, que es el arroz, y el negocio mediano a largo plazo. Yo tengo que apostar a una soja de 3.000 kilos todos los años. Nosotros tenemos lugares donde la soja un año te rinde 6.000 y otro año malo te rinde 1.000 o 2.000. Nosotros tenemos que tener una soja que te rinda siempre 3.000. ¿Por qué? Porque estás preparado a sacar el agua del campo y estás preparado a darle un poquito de riego a bajo costo, porque ya tenés la infraestructura desarrollada, y evitarle ese estrés hídrico que suele ser el problema que tiene nuestra soja en los demás lugares que no son de riego, ¿verdad? Ingeniero, y en ambientes de riego, ¿verdad? ¿Qué costo de indiferencia, qué rinde indiferencia hoy yo tengo, por ejemplo, con una soja, ¿verdad? Digo, bueno, esto voy a rotar. Evidentemente tengo que preparar los camellones, esto y demás, todo. Sí. Bueno, ¿qué costo yo tengo ahí? ¿Cuál es mi costo de empate? Pero sobre el punto nomás, no, el camellón no es una herramienta muy utilizada aún así en campos bajos, aunque podamos mostrar una mejoría en el sentido del encharcamiento, porque yo veo que hay muchos productores que hacen soja en campos bajos, pero que no usan el camellón, usan el surco, ¿verdad? Pero no usan el camellón, bro. Perdón, Nayo, vos estabas siguiendo con tu pregunta. No, era sobre eso, pero valía la cotación de 10 horas. Sí. Bueno, vos tenés que dar 2.500 para empatar y voy a quitarme 2.500. O sea, ¿entendés? Sí, se quita 2.500. Bueno, también ahí vamos, depende un poco del precio de la soja, ¿verdad? Claro. Asumiendo por un precio promedio, ¿verdad? $350 y bueno, la tonelada. con más eso, también, ¿verdad? nosotros con eso tendríamos que sacar 2.800 a 3.000 kilos. Para empate. Manteniendo bien, y con eso tener un margen. Okay. Tu costo de tu soja, si lo haces bien, puede ser de 2.300 por tonelada, ¿verdad? Ok. Y tenés un margen. Y dentro de la estrategia que dice Diego, de los microvalos Bueno, o los camellones. yo te diría lo siguiente, ahí hay que mirarlo y va caso por caso. Camellones el camellón debería de ser en campos suavizados. Porque el camellón, ¿qué es? El camellón en estos campos para soja son pequeños canales que están creo que son 50, 60 centímetros. Sí, 50 Depende de cada uno, casi 50, 60 centímetros, en los cuales sirven para que no esté encharcado la planta de soja, ¿no? Esos canales tienen que tener donde descargar, donde desaguar, donde drenar, y para eso uno tiene que tener un campo ideal suavizado, o en otro caso, tienen una pendiente. un campo con pendiente. Y no siempre es así. Entonces, yo te diría lo siguiente, hay lugares donde el camellón es la mejor opción, hay lugares donde todavía no compensa hacer camellón. Por la inversión. Sí, y hay lugares donde no te va a compensar nunca porque tenés unas condiciones ideales y lo que haces es aprovechar eso, realmente hacer unos surcos, unas valetas cada X distancia, y con eso ya te sirve para drenar bien tu campo. Entonces, volvemos a lo mismo, es caso por caso. Es caso por caso. No necesariamente el camellón es la salvación, pero es una herramienta más que uno tiene que ver si en tu campo te sirve para las condiciones que tenés. Y ahora yendo un poquito hacia la parte interesante, también fuera de lo que estamos hablando, la parte de mercados, ¿verdad? Sí. Hoy, de lo que había comentado, lo que tenemos de exportación, el principal destino de nuestra exportación es a Brasil, ¿verdad?
El 77% de lo que exportamos es prácticamente a Brasil. Y después eso está distribuido entre 25 países y en segundo lugar está Chile, ¿verdad? Pero tenemos cerca de 800.000 toneladas enviadas a Brasil y a Chile no va a llegar a 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos estás viendo eso hoy en relación a los mercados, ¿verdad? Y también cómo acompaña eso con la inestabilidad de precios. Son varias preguntas en conjunto, ¿verdad? La pregunta sería dependencia, ¿verdad? Sí, mira, Claro, la dependencia de esos precios y demás, y qué tipo de mercados nuevos ves que te podemos respondo de la tener. siguiente manera. Y engancho con lo que decía Diego. El mercado europeo está exigiendo y tiene sus exigencias de trazas de químicos. Nosotros tenemos que ir trabajando sobre eso. Es bastante impredecible también el mercado europeo, porque uno siembra hasta noviembre y en enero te pueden sacar una reglamentación que te reduce Un herbicida defensivo puntual, boom. o un fungicida puntual y te quedaste ese año sin poder exportar a Europa, ¿verdad? Porque sabes que ese producto va a llegar y que no va a pasar. Entonces, tenemos que ir trabajando sobre eso y yo creo que sí van a ir saliendo nuevas alternativas. Ahora, las alternativas para Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos más necesidad de fungicida, nuestro ataque de hongos es superior a lo de Argentina o lo de Uruguay. Al norte de Brasil sí tenemos esas condiciones, o sea, van a haber zonas donde vamos a tener que nosotros buscar alternativas. Yo creo que van a aparecer tecnologías que van a aparecer. Lo que tenemos que preocuparnos a nivel nacional es de nosotros acceder rápido a esas tecnologías para poder cumplir con esos mercados. Por otro lado, la dependencia de Brasil es una dependencia, a ver cómo lo puedo decir, es la novia que te queda cómodo, entonces siempre le visitas, o sea, no hay forma de salir, ¿verdad? O sea, no nos vamos a liberar de Brasil. Nosotros sí no tenemos que depender de Brasil, porque la dependencia de Brasil es peligrosa y lleva a que los clientes brasileños sepan que somos su única que te regulen el alternativa. precio, ¿no? Claro, y ellos te regulan precios, tanto. Entonces, como país tenemos que procurar acceder a eso. Costa Rica, si te fijas la estadística, hablaba de Chile, pero fíjate Costa Rica que pasó a ser un jugador importante en nuestros destinos, ¿verdad? El destino de nuestro grano, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir apostando a esos mercados y acceder a esos mercados con mayor volumen. Tenemos que trabajar por todos lados. El país, el gobierno, el Estado tendría que trabajar en negociar con muchos países situaciones arancelarias que nos permitan acceder a esos países con nuestro arroz. O sea, hay varios frentes que trabajar. No solo trabajar en calidad, creo que estamos muy por delante, pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en eso. En condiciones fitosanitarias para cumplir con mercados tenemos que trabajar en eso. Y en negociaciones diplomáticas, porque al final de cuentas esas limitaciones y esos aranceles son unas cuestiones diplomáticas, ¿verdad? Que tenemos que trabajar para poder acceder a esos mercados y ser competitivos. Hay países con los cuales Uruguay tiene arancel 0 en arroz y nosotros tenemos 4%. Tenemos que superar esos 4% de diferencia y superar nuestros costos de acceder al puerto de ultramar de Uruguay para poder ser competitivos con ese grano uruguayo. Claro, está complicado. Entonces ahí es donde necesitamos encararlo de todos lados, ¿verdad? No, acá viendo los informes de la Caparrón y demás también, hoy exportamos a 29 países, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos, pero hoy se concentra todo en Brasil, ahí como te estaba mostrando, ¿verdad? Hoy se concentra todo en Brasil y va a seguir siendo Brasil un aliado y un destino importante. Sí, totalmente. Ahora quiero agregar algo ahí. Nosotros tenemos que ver también, tenemos que mirar de distintas alturas, por llamarlo de una manera. Tenemos que ver el mercado nacional y tenemos que divisar también el mercado Mercosur. La semana que viene tenemos una reunión donde siempre participamos, que es la CONMASUR, Confederación de Molinos Arroceros del Mercosur, en el cual analizamos a nivel Mercosur. Y el año pasado tuvimos en noviembre, en esta misma época, hacíamos una reunión y las proyecciones de los distintos países, cuando cruzábamos nuestros datos, nos dimos cuenta que aproximadamente 3.700.000 toneladas tendría que salir del Mercosur, los cuales no salieron. ¿Por qué? Porque el mercado mundial también estuvo en cierto modo saturado de arroz. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos con un exceso de arroz en el Mercosur, el cual nos está llevando a un precio, al precio que tenemos, que es un precio que es el 50% de lo que era el precio del año pasado, que el año pasado también fue un récord de precio. Sí, entonces, esa situación se sumó y hay que mirar cómo Mercosur. A nosotros nos conviene que Brasil exporte, que Uruguay exporte, que a nosotros nos conviene que salga grano
de Mercosur, y eso también nos beneficia a Paraguay, ¿verdad? Y eso no nos quita de que nosotros tengamos que tener también una estrategia de sacar nuestro grano del Mercosur para no ser dependientes. O sea, una suma de todo. ¿Entendés? Eso tenemos que tener en cuenta. Esa es la manera también que deberíamos de mirar y analizar el mercado, no solo paraguayo, sino Mercosur del arroz. Pero en esta implicancia del precio que hubo, que fue esta caída acá, que veníamos con 569 de más, hubo esta caída en enero 25 y demás, después fue cayendo progresivamente hasta la fecha. Esa caída del 50% que decís. ¿Ese fue el momento cuando la India abrió sus mercados? ¿O por qué fue esa caída tan brusca de los precios? Fue- Lo que vos crees, Brenner. Te diría de la siguiente manera, se alinearon las estrellas. O sea, los astros se alinearon. China dejó de restringir su mercado, abrió. Entonces China salió con un stock. ¿Por qué restringió su mercado China? Por proteger su consumo interno. Al final fue una decisión política y India tenía un montón de granos en su stock y al abrirse el mercado, empezaron a exportar y saturaban el mercado de arroz. Los demás países también coincidió todo esto con una superproducción en otros países, incentivado por varias cosas, condiciones climáticas buenas, más precios internacionales muy buenos que incentivó a todo el mundo a sembrar. Sí. En Brasil, zonas donde no se sembraba arroz hacía años, el año pasado se sembró arroz, o sea, lo que se cosechó este año, hay lugares donde no había arroz y este año hicieron un volumen importante de arroz, lo cual creemos que va a retroceder y va a llevar por lo menos hasta el segundo semestre del año que viene para empezar a recuperarse el mercado, ¿no? Hoy nadie está incentivado en producir arroz, ¿verdad? Hoy nadie, pues los números hoy son muy limitados, ¿verdad? Lo que pasa es que viendo los gráficos de la caída de cómo se comportó la estabilidad de los precios, generalmente no está cayendo en enero, ¿verdad? O sea, viendo cómo se comporta en enero, boom, bajo unos puntos, bajo unos puntos, bajo unos puntos, que es cuando coincide nuestra cosecha. Hoy cuando yo quiero hacer una previsibilidad, digo, hablando de arroz integral, ¿verdad? Sí. Yo digo, bueno, genial, mi arroz voy a descargar, voy a vender integral, 2.90, 2.80. No sé si puede estar eso en enero. Puede caer más. Dentro de esa incertidumbre de precios, ¿hay alguna cuestión estratégica que puede hacer? ¿Cerrar un contrato local, hacerle un put, vender a precio forward? ¿Qué estrategia hoy está tomando dentro de esa parte comercial y dinero? Mira, ahí cada empresa tiene te diría su estrategia, pero como país nosotros tenemos que hacer de que salga arroz de Paraguay en los primeros meses. Eso ayudó a que este año, gracias al arroz que salió en enero, salieron 2 buques, tempraneramente sacamos arroz de Mercosur. Se mantuvo por lo menos hasta mediados de año un precio razonable del arroz en Paraguay. Si nosotros no movemos y no sacamos grano en enero, febrero, el resto del año podíamos seguir sufriendo. O sea, la ola podría un poco, la estela que queda podría afectarnos hasta casi fin de año. Si sacamos volumen importante de arroz, más la menor producción que esperamos este año, la menor producción que espera Brasil y los demás países, la recuperación del mercado puede venir mucho más rápido. Entonces yo te diría que deberíamos mirar estratégicamente. La industria, le conviene a todos que aunque salga elaborado, salga arroz en cáscara, lo importante es que salga arroz del Mercosur y más rápido se va a recuperar el mercado. Hay que mirarlo de esa manera, no hay que ser un poco, decir, che, Paraguay solo tiene que sacar, todo Mercosur tiene que sacar, en cualquiera de los estados pues tiene que sacar arroz. Eso es lo que va a hacer que más rápido recuperemos un poco la situación del mercado. Bueno, y para ir cerrando, te quería consultar, ¿verdad? ¿Cómo ves, cómo ve a futuro, cómo ven los próximos años que se va a comportar la producción de arroz paraguaya, la marca paraguaya? ¿Cuál es tu previsión para ello? Pero antes de eso quería que nos digas así cortito, para no dejar de tocar nomás el tema y la audiencia entienda el concepto. Estuve pensando en mi cabeza, ¿verdad? Que de repente es un concepto que no se escucha mucho, o que se escucha, ¿verdad? Pero quería que vos lo dejes sobre la mesa. ¿Qué es el punto de aguja en el arroz? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? Te comento porque hoy, con el tema del clima, los productores estamos teniendo mucho problema con el punto de aguja, en el sentido de que no tenemos piso, hay mucho viento, estamos teniendo problemas de viento, no podemos despegar porque no tenemos pista cementada. Entonces tenemos problemas para poder llegar a hacer ese punto de aguja. Te germina el arroz ya en un campo sucio, después se te empeora.
¿Sabes qué es el punto de aguja? ¿Por qué es tan importante? Y después enganchar, ¿verdad? Con esa última pregunta para cerrar de cómo ves la producción paraguaya en los próximos años. Bueno, el punto de aguja es, es bastante onomatopéyico, ¿verdad? Es cuando la hojita que sale, la emergencia del arroz, parece una aguja, ¿no? Una agujita verde. Ese es un punto en que haciendo aplicaciones de herbicidas se controla el mejor momento para controlar maleza, porque es justo el momento en que controlar las malezas que están saliendo y ya tiene el arroz el tiempo suficiente para desarrollarse y poder competir de igual a igual con las demás malezas que vayan saliendo. O sea, es el momento oportuno, pero requiere mucho tacto, requiere oportunidad de aplicación. Lo hacen muchos productores, es necesario hacerlo en muchos casos. Y te vuelvo a decir, las decisiones de cada uno. Y la relación que hay con el glifosato, que es la última oportunidad de aplicar glifosato. La última oportunidad de aplicar glifosato, controlar maleza en forma más barata, controlar con un producto menos selectivo, que hace que sea más barato, más franja verde, o sea, tiene un montón de ventajas. Entonces, es una práctica que hay que hacerlo, desarrollarlo y un poco capacitar a nuestra gente. Necesitamos capacitar mucho a nuestros productores y con ciertos manejos que no necesariamente implica más costo, va a mejorar la producción paraguaya. Eso es así. En cuanto a dónde vamos como país, Paraguay está destinado a ser un país arrocero, entre otras cosas, ¿verdad? Pero ser un país arrocero donde el cultivo de arroz creo que va a crecer, la necesidad de alimento en el mundo es inminente. Las condiciones en Paraguay, para que tenga una idea, el mundo tiene una necesidad para el 2050 de crecer en alimentos y la superficie arable puede crecer en un 2% fácilmente en los próximos años para cuando lleguemos a 2050 y tengamos esas necesidades. Y las zonas donde pueden crecer ese 2% es 1% más o menos acá en Sudamérica, en esta zona en la que estamos, en Mercosur, digámosle, toda esa zona, y el otro 1% en África. En África no tenemos las condiciones en la cultura ni las condiciones políticas e infraestructura para desarrollar más alimentos ahí en corto plazo. Entonces el desarrollo va a venir en Sudamérica. Y dentro de Sudamérica o dentro de Mercosur o de todo el Río de la Plata, el país con las mejores condiciones para producir alimentos debido a condición país, condiciones impositivas, condiciones de capital que vengan de afuera, costos todavía bajos, disponibilidad de agua, disponibilidad de suelos todavía no muy caros, disponibilidad de electricidad, es Paraguay. Entonces, esto va a crecer, esto va a aumentar, el volumen también nos va a ayudar a vencer o a hacer menos fuerte el inconveniente logístico que tenemos. El volumen te da escala y permite ciertos servicios que podamos acceder en forma más barata a los puertos de ultramar y la logística mejore. O sea, todo tiene que mejorar. La velocidad con la que mejore va a depender un poco de la coyuntura de los distintos años. Algunos años va a frenar más. Este año se frena un poco el aumento de área, pero hay otros años que vaya aumentando. Entonces yo creo que Paraguay está destinado a ser un país arrocero. El arroz emplea muchísima gente, eso hay que decirlo, y desarrolla la zona. Por supuesto, hay que hacerlo con las medidas correspondientes, trabajando en forma responsable y desarrollando todo el sector, pero tenemos muchísimas condiciones, muchísimas buenas condiciones y muchísimos factores que hacen de que sí o sí tenemos la marca de país arrocero. Genial. No, yo no sé si quieres cerrar. Genial, excelente, muchísimas gracias. Realmente nos extendimos un poquitito del tiempo, pero teniendo la eminencia como el ingeniero Franco no podemos dejar pasar para esta Y eso hora. que hay muchísimas otras preguntas que hacer. Hay mucho para hablar. Podemos continuar después y subimos otro episodio. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Diego, también por venir a compartir. Gracias, gente. Ojalá les haya gustado este capítulo. Queremos agradecer a la gente de La Sobera, a RLM, a UPL, por hacer posible que podamos hacer llegar este podcast a ustedes y, por supuesto, al SEA por brindarnos y prestarnos este espacio. Y antes, bueno, no se olviden nuevamente seguirnos en Instagram. Sigan al canal de La Fuerza del Campo en YouTube y en Spotify. Y denle like y suscripción, como dicen. Suscríbanse y comenten con quién quieren charlar la próxima, qué tipo de entrevistas además les gustaría ver para saber también qué es de agrado a ustedes.
Gracias. Nos vemos. Excelente, gracias a ustedes. ¿eh? Gracias, gracias.